Y he venido aquí para hablar del reino de Jesucristo, del reino del Dios vivo, su palabra. Amén. Aleluya. Y vamos a abrir el libro de Mateo, en su capítulo 13. Verso 54. Mateo 13, verso 54. Y dice su palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Gloria al nombre de Jesús. Bendito seas, Padre. Es tu palabra, es tu verdad, mi Señor amado. Eres tú el que confirma la palabra y el que respalda la palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Y el tema, mis hermanos, de esta palabra es: y viniendo a su tierra. Y viniendo Jesús a su tierra, ¿verdad? A su patria, a la tierra de sus padres. Él vino y él venía lleno de milagros, lleno de maravillas, lleno de bendiciones, lleno de alegría, porque él le quería predicar a sus compatriotas, a los hombres que lo habían visto crecer. Aleluya. Él también le quería llevar ese mensaje a su tierra. Así como nosotros muchas veces queremos que nuestra familia se convierta, queremos que nuestros hijos se conviertan, queremos que nuestros vecinos se conviertan, pero no quieren oírlo a uno. No quieren escucharlo y todos creo que hemos experimentado el afán de querer convertir a nuestras familias. Y eso no va a pasar, porque ya está escrito. Ya está escrito. Y lo vemos aquí en esta palabra. Y dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús les quería enseñar la fe, el reino. Les quería enseñar la fe, que es la semilla de un granito de mostaza, que es la más pequeña, pero que esta semilla también se convierte en árbol. Y él quería enseñarle los misterios del reino. Y les contaba parábolas, pero ellos no las entendían. Y Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Jesús es todo lo que pasa en la vida. Él lo ha creado, Él lo ha hecho, Él nos lo ha dado. Entonces, como Él es la vida, y a Él lo despreciaron, lo menospreciaron, se maravillaban. Pero el maravillarse no quiere decir que usted es un recibidor. El maravillarse es porque en la palabra de Jesús había gracia, había poder, había autoridad, había certeza, y ellos la identificaban porque ellos conocían la palabra.
y conocían las verdades del reino. Pero ellos decían, ¿no es este el hijo de José? Santo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este aquel que nosotros vimos crecer? Se Aleluya. levantaron los comentaristas Santo. con ciudadanos. Se levantaron los youtubers. Aleluya. Se levantaron a criticar y a juzgar. Y como Jesús es la verdad y es la vida, hoy el Señor quiere liberar a su pueblo. Aleluya. Quiere liberar a su pueblo, ¿por qué? Porque muchas veces no nos reciben. Porque muchas veces queremos la palmada de nuestros hermanos, Santo. del pueblo del Señor. Queremos la aceptación. Por eso cuando aquí nos venimos y nos paramos en este altar, todos estamos, los predicadores, llenos como de culpa. A ver quién se está acordando de aquello que nos vio hacer hace rato, ¿verdad? Hace tiempo, cuando empezábamos. Estamos tan llenos de culpa que decimos nosotros, yo no me merezco este lugar. Y todos lo hemos dicho aquí. Yo no me merezco este lugar. ¿Qué está diciendo el hermano? Oigan, si se acuerdan de alguna cosa, de algún pecadito, de algo que hice o de algún sueño, por favor, cálmense. Porque todos nos sentimos culpables aquí en este lugar cuando pasamos a este lugar. Aleluya. A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque sentimos los ojos de malicia, de aquellas semillas que el maligno siembra en los corazones, porque tenemos la naturaleza de pecado, porque naturalmente la herencia está en nosotros, está en nuestros miembros. Entonces es una naturaleza que nosotros juzguemos, que no aceptemos, que no creamos, que aunque nosotros estemos hablando la palabra textualmente, aunque nosotros no estemos hablando nuestras verdades, sino las verdades de Cristo, la gente que nos conoce no nos las acepta por cuanto nos conoce la vida, por cuanto nos conoce aquel pecado que cometimos en aquel tiempo. La gente no acepta que Dios nos ha restaurado. La gente no acepta que usted quiere cambiar. La gente no acepta que nosotros no somos capaces de cambiar, sino que cuando nos acercamos a Dios, nosotros agarramos la santidad del Padre, no la nuestra. No entiende la gente esto, porque esto es espiritual, porque esto es misterio, porque esto es lo que los ojos no comprenden. Aleluya. Esto es lo que el raciocinio humano no entiende. Que nosotros no nos presentamos, que no es nuestra gloria, sino que es la gloria de Cristo. Amén. Aleluya, gloria al Santo de Israel. Entonces, tal vez aquí, usted sabe, por naturaleza humana, el hombre quiere hacer bien las cosas y quiere la aprobación de alguien. Aleluya. Por naturaleza, esa es la naturaleza que está en nuestras entrañas. Entonces tal vez se desliza aquí, ¿verdad? Y cuando se desliza, pues no, los demás están a la expectativa del desliz, y por el desliz dejan de oír la verdad. Aleluya. Porque hay deslices cuando estamos aquí. Amén. Somos humanos, somos carne. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y se maravillaban
Y el maravillarse, aquel asombro, aquella sorpresa repentina, aquella admiración del conocimiento y de la verdad, hay una línea bien delgadita. Y esa línea bien delgadita entre la maravilla y el cuestionamiento de que quién era, ahí se pierde el alma. Ahí está perdiendo la bendición. Porque quizá aquel siervo inútil, insignificante, que no tiene la postura de un predicador, o que no tiene la postura de un pastor, o que no tiene la postura de un profeta, y como no lo mira como que se parece a un profeta, o no lo mira como que se parece a un predicador, entra en la incredulidad y aquellas palabras menospreciativas y aquellas palabras de subestima empiezan a florecer en el oyente. Entonces, cuando pasan estas cosas y el hombre no se siente como que no es recibido, o con aquellas miradas maliciosas, entonces se va para atrás, se van de la iglesia. Ahí él dice: no, aquí nadie es cristiano, aquí qué clase de gente hay, aquí hay menosprecio, aquí hay, qué sé yo, lo que a ustedes se le ha cruzado por la mente. Entonces la gente quiere honra del ser humano, y el ser humano es incapaz de dar honra, porque no somos hechos para dar honra. Y esperamos honra de la madre, del padre, del hermano. Dice usted: ya me restauré, dejé el alcohol. Aleluya. Y quiere honra. Dejé la prostitución y quiere honra. Dejé de ser chismosa y quiere honra. Dejé de juzgar al vecino, al hermano, y quiere honra. Me merezco, y me merezco, y me merezco. Aleluya. Y el único digno de darle honra al hombre está en el corazón del Padre, el que lo va a honrar, el que va a honrarlo a usted por cómo canta, por cómo adora, por cómo intercede, por cómo pone las sillas, por cómo barre. Ese se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que mira que usted está cansado y barre la iglesia. Porque aquí todos trabajan, todos se desvelan, todos se agitan, todos se cansan, pero vienen y hacen la obra del Señor. Pero el que mira eso es el Señor. El que mira el esfuerzo que usted tiene, la angustia de leer la palabra para poderla explicar. Él es el Dios que lo creó. Él es el único que mira desde allá, el que se inclina de su trono y mira lo que está haciendo. Entonces ya es hora que el pueblo permita que el Señor desate esas ligaduras, que el Señor rompa esos yugos que nosotros mismos nos hemos colocado en nuestros lomos, en nuestras espaldas, en nuestros ojos, en nuestras manos. Porque si no lo saludan, se enoja, se molesta, ¡Santa!
se llena de amargura el corazón. Y no es el hermano. Mira, hermano, todos tenemos problemas en los trabajos. Todos tenemos diferentes días en el trabajo. Todos tenemos días de angustia. Yo ahí vengo que yo no quisiera que nadie me volteara a ver, porque vengo cansada. Tengo un trabajo agotador, un trabajo peligroso, un trabajo que necesito que Dios no me suelte de su mano. Tengo un trabajo sumamente peligroso. Y yo le digo al Señor: Señor, me trajiste a un trabajo donde te necesito cada segundo. Cada segundo yo necesito al Señor en ese trabajo. Y yo vengo agotada, hermanos, agotadísima. Y yo no tengo ganas de sonreír. Y yo me imagino que así vienen muchos. Que así vienen muchos. Y vamos a juzgar a nuestros hermanos porque no nos hablaron, porque no nos sonrieron, porque no nos dieron la mano, porque no nos dieron un like. Talía ha aprendido a darme like. Me hace. Digo, yo tengo una que me da like. Pero esos, ¿cómo se puede decir? Esas cosas le gustan al ser humano. Esas cosas deleitan al ser humano. Gusta que alguien le diga: hermano, qué bien predicó. Lo hizo porque como uno se ha quemado las pestañas, ¿verdad? Leyendo. Entonces, como que retribuye eso. Pero en verdad, hermano, no hay mayor retribución que le guste al Padre. Amén, aleluya. Que el Padre esté contento con usted por lo que el trabajo que usted está hecho. Amén. Entonces, hoy el Señor quiere liberar a su pueblo porque muchos estamos atados ahí. Muchos estamos preocupados qué nos va a decir el pastor. Y cuando el pastor me dice: ¿ya se dio? Yo digo: a saber qué dije, ¿por qué? Porque cuando ya le digo: no, todavía no. Como a las 8 horas. ¿Y ya se vio? Voy a ir a verla. Porque uno comete errores. Muchas veces quizás hemos utilizado el púlpito para juzgar al hermano y por eso el hermano no nos puede ver. O muchas veces aquello que no le podemos decir se lo decimos desde aquí. Entonces, porque hay imperfección en nosotros, o porque tal vez no se acordó de nada más que de eso. Quería decir algo, ¿verdad? Hay un montón de razones por las que la gente no nos puede recibir. Pero el problema es que esta palabra no es nuestra. Amén, así es. El problema es que la palabra es de Jesucristo. Que es la verdad, la que nos va a sanar, la que nos va a poner la curita, la que nos va a liberar, la que nos va a dar gozo, la que nos va a dar la bendición. Aleluya. Y un ejemplo de quién fue menospreciada en la Biblia fue Lea. Y Lea es madre de una nación y fue menospreciada. Y dice que Jehová es ¿cómo dice el texto? Que él es el Dios de los menospreciados, de los viles y de los menospreciados. Entonces, a veces ser menospreciado, hermano, es una bendición. Amén. Porque Dios se dio cuenta que Lea era menospreciada y le dio un vientre fructífero.
Y a la amada le dio un vientre. ¿Cómo se llama cuando no pueden tener babies? Estéril. Vea, a la amada le dio un vientre estéril. Y a la menospreciada le dio un vientre fructífero. Amén. Entonces, tal vez como el que menospreciamos es del que vamos a recibir bendición. O sea, es una espada de dos filos esta palabra. Entonces, si nosotros tendemos al menosprecio o tendemos a menospreciar, dice que la impiedad es todo lo que está en contra del reino del Señor, del reino de Jehová. Y la impiedad viene de la soberbia. Y la soberbia se manifiesta en los impíos. Ellos manifiestan la impiedad como lo que manifestaban estos hombres, porque Jesús no le veían el título, no le veían el título de representante de las sinagogas como un maestro de la ley. Él no tenía el certificado, no tenía la teología como ellos la conocían. Jesucristo no tenía el carnet, pero podían maravillarse de que en su palabra había poder. Podían maravillarse de que en la palabra había gracia. Podían maravillarse de los milagros que hacía Jesucristo. Pero había impiedad en ellos. Pero Jesucristo vino para los impíos. Él vino para los que menosprecian. Él vino para traerles un llamado al arrepentimiento. Entonces, si nosotros hemos sido personas que menospreciamos y subbajamos a otros, entonces aquí está la palabra para arrepentirnos. Amén. Y vámonos al libro de Mateo 4:23 al 25. Gloria al nombre del Señor. Y viniendo a su tierra. Ese es el tema. 4:25 a 23 al 25. Y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se le difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria a Cristo, aleluya. Este, hermanos, es el perfil de Jesucristo. Dijera Facebook. Este es el currículum de Jesucristo. Esta es la huella del evangelio. Y ahora preguntémonos nosotros, ¿qué huella tenemos nosotros? Aleluya. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué dice la gente de nosotros? Porque este es lo que decían de Jesucristo y de lo que Jesucristo hacía. Pero nosotros decimos: ahí viene el hermano, mucho come, el que come mucho. Ahí viene el hermano, el que mucho habla. Ahí viene el hermano, el que no habla.
Ahí viene el hermano, el que no saluda. Ahí viene el hermano. Y todos tenemos un pensamiento de cada persona que nosotros conocemos. Y nosotros le hacemos un perfil a las personas. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos equivocados de lo que hablamos. Muchas veces aquello que nosotros pensamos de aquella persona no es. Mire, muchas veces cuando yo voy manejando y voy en oscuro por la mañana, en este espejo de mi lado, este gran espejo, cuando está oscuro y están las luces, y a veces pasan los carros, no sé en qué lugar, en qué sitio pasa un carro o viene un carro, yo en este lado con este espejo yo miro un reflejo que yo siento que este carro viene en mi contra y que me va a dar, y no hay nada aquí, sino que es el reflejo de este lado. Entonces, a veces vemos cosas, reflejos que no son. Y yo igual me asusto. Yo siento que el carro viene de este lado y lo estoy viendo con el lado de este ojo y estoy sintiendo y estoy viendo. Y no es de este lado, es de este lado. Pero lo que estoy viendo es el reflejo en la ventana. Entonces muchas veces nosotros vemos en nuestros hermanos cosas que no son, reflejos que no son, lados que no son. Y nos equivocamos con ponerle un perfil a una persona. Y estamos enojados por mucho tiempo con esos perfiles de nuestros hermanos, con eso que nosotros miramos y pensamos que nos daña. Entonces, pero la huella que Jesucristo nos marca, dice que Él sanaba a los lunáticos, a los afligidos, a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a las dolencias del pueblo. Entonces, cuando nosotros no recibimos la palabra que trae un predicador, sea aquí en esta iglesia, sea en cualquier iglesia, sea en cualquier nación, en todo sitio, probablemente, ¿quién de nosotros no quiere un favor de Dios? ¿Quién de nosotros no necesita un favor de Dios? Todos los días nosotros necesitamos el favor de Dios. Y cuando nosotros no estamos recibiendo una palabra o un predicador o quien sea, hermanos, nosotros estamos rechazando nuestras bendiciones. Nosotros somos los que perdemos más que el que lo está haciendo. Porque cuando José recibió la bendición y Dios le dio el favor a José, ¿quiénes fueron los que perdieron? Sus hermanos, los que lo agredieron, los que no recibieron aquel sueño. En una ocasión, mis hermanos, el pastor me dio un sueño y me dijo: una hermana tuvo un sueño de ti y esto y esto y esto y esto y esto. Y en esa ocasión el pastor me dio el nombre de la hermana. Y yo estuve enojada con esa hermana mucho tiempo, porque yo dije, saber de dónde se lo ha sacado. Son cosas que nos pasan, hermano, cuando a nosotros nos falta restauración, cuando a nosotros nos falta sanidad. Entonces, aquel sueño era bueno, pero yo no lo recibí. ¿Quién fue la afectada? Yo. Entonces, ¿quién es el afectado cuando nosotros no recibimos? Solo somos nosotros mismos. El no recibir al que trae la verdad de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y vámonos a Mateo, para atrás, capítulo 13.
Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Capítulo 13, versos 55 y 57. Y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aquí está la palabra, aquí está el decreto. Esto es parte de la vida. Esto lo tenemos que saber, que no hay gloria para ningún hombre en su propia tierra. Y yo lo he visto, hermanos, en mi mismo pastor. Yo lo he visto cómo el pastor va a otra iglesia y cómo le reciben. Y cómo reciben la imposición de manos, el aceite. Y yo veo unas grandes iglesias y cómo crece la gente. Y yo aquí veo los mismos poquitos. Como que no recibimos. Como que no creemos. Le creemos más al desconocido que al que conocemos. Y yo miré a una hermana la otra vez, maravillada ella, maravillada porque le había profetizado un profeta de otra nación. Y lo que le profetizó el siervo, porque es palabra que el Señor se la dio, ya aquí yo lo había oído a mi pastor profetizárselo a ella. Pero ella estaba maravillada porque se lo había profetizado a otro. Y yo le digo, ¿y su profeta se lo ha profetizado siempre? ¿Cómo así? Le creemos más al extraño que al que conocemos. Y esto fue lo que le pasaba a él, a Jesús. A él lo conocían. Ellos sabían que él estaba hablando palabra de potencia, palabra de poder, que habían milagros, y no la creían. Y si pasó en aquel tiempo, mis hermanos, pasa en todos los tiempos. Pasa en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Nosotros lo vivimos. Y la incredulidad, lo único que nos va a traer es pérdida. Pérdida es lo único que nos va a traer la incredulidad. Porque no lo reconocieron. Porque no le creyeron. Y la incredulidad es pecado, hermano. Por eso decía el salmista, y el libro de Salmos nos habla de las maravillas de Jehová. Y en unos salmos dice que el no maravillarnos de Dios es pecado, es injusticia. Entonces, podemos maravillarnos y a la vez anulamos la maravilla, porque a la vez cuestionamos. Porque por miles de razones cuestionamos a aquel que está trayendo la verdad. Y no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Quizás a nosotros, nuestros hijos no nos crean que nosotros ya somos diferentes, o que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Pero ¿qué podemos hacer? Si está escrito.
nuestros padres no nos crean, pero ¿qué podemos hacer si está escrito? El asunto es que no lo agarremos a pecho. El asunto es que la actitud que tengamos sea de amar al prójimo, sea de amar al enemigo, porque estos eran enemigos de Jesús. Si no lo creían, no lo recibían, eran enemigos. El que no lo recibe se convierte en enemigo. Pero no, la actitud que nosotros vamos a mostrar es la que importa, porque la actitud que nosotros mostremos es la que está esperando ver el Padre. O sea, cómo nosotros vamos a responder ante el rechazo, ante la crítica, ante aquel dedo que juzga. ¿Cómo vamos a responder? Entonces la palabra hoy nos está trayendo que no hay gloria en su propia casa, no hay gloria con su familia, no hay honra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estas son las señales del Evangelio de Jesucristo. Y ahora vámonos a Juan 4:43. San Juan grande, San Juan 4:43. Y viniendo a su tierra, esa es la palabra, esa es la semilla. 4:23. 4:43, perdón. 4:43. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aleluya. En las fiestas le recibieron, en otra ciudad le estaban recibiendo. Entonces, antes yo tenía afán por traer a todas mis amigas a la iglesia. Y una vez llevé a una amiga a la reunión de mi casa. Y un día me había llamado ella y me había llamado y yo tenía un problema y no le había podido contestar. Pues cuando estábamos todos reunidos en la casa, ella llegó, ¿verdad? Al fin alguien le abrió abajo y ella llegó y se sentó. Y cuando el pastor entró, llega y le dice: pastor, necesito hablar con usted. Y toda la gente estaba en la casa ya reunida. Y le dice ella, sale para afuera y dice: ella no es hermana. Y empieza a echarme de cabeza con el pastor. Y todos los hermanos ahí como que ya estaban escuchando, ¿verdad? Más o menos. Y ella no es así. Y ella aquí, mire, hoy yo le llamaba y ella me ignora. Ella no me quiere traer a la iglesia. Y le dijo. Y el pastor dice: ok, hermana, no se preocupe, pero ya está aquí, venga, ya va a oír la palabra. Y ya el pastor la consintió, ¿verdad? Ya entró. Y me dice el pastor, después, a los días, dice: usted sabe que usted nunca va a ser profeta con todas esas mujeres. Jamás, porque todas te conocen todos los errores que vos has cometido en ese hotel. Y me dijo: y te voy a dar la palabra, dice el Señor que 16 has traído, y de esas, las 16 son tus enemigas, y ninguna se va a quedar.
Pero si vas a la calle y repartes tarjetas y traes esas que no te conocen, esas te van a decir hermana Laura. Gloria al nombre de Jesús. Pero aquellas 16 te van a poner en mal todo el tiempo. Y es verdad, hermanos. Entonces, como quien dice, no le demos las perlas a quien no se lo merece, ¿verdad? Entonces, desgastamos el tiempo y tal vez tenemos una alma enfrente a la que necesitamos predicarle el Evangelio de Jesucristo y esa va a recibir. Amén. Así es que la semilla sabemos que no va a caer allí, hermanos. ¿Sabe qué? El Señor va a mandar a sus ángeles para que le hablen a nuestros hijos. El Señor va a mandar sus ángeles para que le hablen a sus padres si no están convertidos. El Señor va a mandar sus ángeles y su ejército para sus compañeros de trabajo. Aleluya. El Señor va a mandar sus ángeles para aquellos que usted quisiera darles de este maná, de esta palabra, de esta salvación, pero no lo van a recibir. No recibieron al Señor, pero nosotros ahora quitémoslos esos yugos, esas cadenas que tenemos, porque no nos reciben. Quitemos la actitud del corazón, porque no nos reciben, no nos van a recibir, ni nos recibirán. Y cuando no nos reciben, gloria a Dios, dice que Él es el Dios de los menospreciados. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y para que terminemos, vámonos a Mateo, de regreso al 13. Con el verso 58. Amén. Amén, amén. Y dice así su palabra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Con esta palabra nosotros nos liberamos, nos quitamos los grilletes, nos quitamos las ligaduras, porque es la palabra del Señor. No mire al que predica, mire lo que está hablando el hermano en ese momento, la bendita palabra de Jehová. Aleluya. Que trae ese día, es la semilla de Cristo, es la verdad, es el Evangelio. Ya vimos todo lo que Jesús hizo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Dios vivo? ¿Quién es el Dios poderoso? ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra? Él es el Dios de la vida, el Dios de la salvación, el Dios que nos da la restauración, el Dios que nos llena de gozo, el Dios de la alegría, el Dios que le va a llenar su corazón de fe, el Dios que va a rescatar a nuestros hijos, el Dios que va a restaurar nuestra familia, el Dios que va a restaurar y va a cumplir aquellos deleites del corazón que todos tenemos ahí guardados. Él es el Dios de los tesoros, Él es el Dios de la verdad. Hay grandes misterios en ese reino de Jesucristo. Hay grande vida para nuestra vida. Hay grande liberación para nuestras almas. Van a haber grandes milagros en esta iglesia. Milagros, milagros y milagros que usted no se lo imagina. Aquí el Señor va a convertir el agua en vino. Aleluya. Aquí el Señor va a hacer cosas maravillosas. Y creerlas es nuestra salvación. Amén. Tener fe es el fundamento más grande que nosotros podemos guardar en el corazón. Esta es la palabra, mis hermanos, que el Señor nos ha traído de mucha bendición. Llévesela, abrácela. Porque sin esto es imposible agradar a Dios. Aleluya. Gracias, mi hermano.